Hola, amigos y amigas, hermanos y hermanas, qué bueno que están con nosotros. Seguimos transmitiendo desde la Iglesia Evangélica Los Peregrinos con la idea de proclamar el Evangelio, de edificar a los creyentes y de esa manera glorificar a Dios. Hoy domingo 19 de septiembre del 2021, qué bueno que están con nosotros. Síganos, por favor, chequen nuestra página, pónganle un like ahí a YouTube, a Facebook, y por favor, crezcamos juntos en el Señor. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de tantos asuntos sociales difíciles, terremotos, muchas lluvias, tantas cosas, mis hermanos y mis hermanas, Cristo viene pronto. Tal parece que la tierra está gimiendo y nosotros debemos de conocer perfectamente cuando Dios se está manifestando en este mundo. Así que, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a ir a la lectura bíblica, pero antes de leerla, quiero decirles el contexto. Cuando Mateo escribe el Evangelio de Mateo, lo escribe a un pueblo disperso, a unos judíos cristianos que no tienen patria, que han sido esparcidos, dispersados, que batallan, tienen problemas de economía, de salud, de tantas cosas, mis hermanos, muchas cosas, una situación difícil para el pueblo judío cristiano. Y Mateo escribe este evangelio en ese contexto para animar, para decirles que tenemos una misión, que más allá de nuestras circunstancias, de nuestros asuntos personales, que Dios tiene cuidado de nosotros de una manera personal, también Dios nos exige, nos demanda que enfoquemos bien nuestras prioridades. Así que ahora de explicar el contexto, vamos a leer la porción que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Escúchalo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, observa bien lo que sigue, porque esta es la situación que estamos pasando hoy. Hay preocupación por vestido, por comida, hay enfermedad, hay muerte. Pero fíjate lo que dice Jesús, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjate, en nuestro contexto estamos pasando situaciones difíciles y somos conscientes de eso. No ignoramos la situación. Enfermedad, COVID, muerte, desempleo,
Pero Jesús dice, Él tiene cuidado de nosotros y nos da lo que tenemos que enfocarnos en un contraste más, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a estar hablando de esto. Vamos a orar al Señor para poner esta predicación en sus manos. Oremos. Padre, yo te pido que tú uses tu palabra como siempre. Te pido que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada persona que esté escuchando este mensaje y que podamos responder adecuadamente a este llamado, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos y que tú seas glorificado en todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo, él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo, él es el rey que viene a su pueblo, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra. El domingo pasado estuvimos hablando el título del sermón del domingo pasado es Enseñándoles que guarden
todas las cosas, basado en la gran comisión. Y lo que vimos resumiendo fue Mateo y las naciones, o sea, las etnias, todo lo que, como Mateo, en el Evangelio de Mateo está la palabra naciones y consideramos que está al final de Mateo. También hablamos acerca del concepto de misión desde paralelo con los demás evangelistas y checamos que hay algunas cosas que no son contradictorias, son complementarias. Nos ayuda mucho a ver el panorama completo de los 4 evangelios, nos ayuda a entender mejor. Y por último, hablamos de que debemos de enseñarle todas las cosas, porque esta es la parte activa de la iglesia que está en misión. Y una de esas cosas que hay que enseñar es la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Y lo vimos desde el contexto de Mateo. También hablamos de que el discípulo es un creyente que da frutos y que Cristo demanda frutos. Ahora vamos a llegar al sermón de este domingo, donde vamos a estar hablando, el título es Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. De eso vamos a estar hablando. Quiero decirles que cuando vamos a Mateo y queremos expresar estos sermones que estamos hablando de Mateo, desde la misión de Mateo, considerando todo el evangelio, considerando las palabras que se conectan, las ideas, los temas centrales desde la perspectiva de Mateo. Esto es una tarea un poquito o mucho difícil. Es desafiante hacer esto, pero gracias a Dios podemos hacerlo y lo hacemos para poder enfocarnos perfectamente en entender lo que es la gran comisión. Vamos a leer una vez Mateo 28, una vez más, Mateo 28, del 19 al 20, que ahí se encuentra la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vimos que estas 3 cosas principales de esta comisión, de esta gran comisión, es hacer discípulos, es bautizar, es enseñar. Y nos quedamos en eso de enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y vamos a entrar ahora que parte de esta enseñanza que tenemos que hacer a las personas, a los creyentes, al mundo, es hablarles del reino de Dios y de la justicia de Dios. Un creyente genuino, un creyente temeroso de Dios, en medio de su vida, en medio de sus circunstancias, busca el reino de Dios y su justicia de Dios. Estas 2 expresiones que están en Mateo tienen mucha implicación para la misión de la iglesia. La iglesia en misión va implícito el reino de Dios. Estamos aquí como iglesia evangélica, los peregrinos, porque queremos extender el reino de Dios y queremos que las personas experimenten la justicia de Dios y que sean justicia también, porque Dios nos hace así. Así que vamos a estar haciendo este estudio, esta predicación en 2 puntos. El primero, vamos a hablar del reino de Dios y el segundo, de la justicia o rectitud. Empezamos con el primero. El primer punto, el reino de Dios. Para algunos judíos, en el tiempo de Jesús, el reino era algo del futuro, era algo por venir, donde realmente Israel iba a salir adelante, iba a subir y las demás naciones serían oprimidas, ¿no? Ellos cambiarían de ser los oprimidos ahora a ser los opresores, ¿no? A estar por encima de todas las naciones. Esta era la idea en el tiempo de Jesús. Y podemos verlo en Hechos 1:6, donde dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta tiene estas implicaciones, pensando que, bueno, va a venir el reino. Y el reino de Dios, hermanos,
es la columna vertebral, por así decirlo, del ministerio de Jesús. Es la clave para poder comprender perfectamente la misión de Cristo Jesús, su propia misión de nuestro Salvador. Es importante ver esto del reino de Dios. Es más, el reino de Dios es el punto de partida de la misión de Cristo Jesús. Y debemos entender una aclaración que no solamente el reino de Dios debemos verlo como algo futuro, porque en cierto sentido es algo futuro, pero debemos verlo también como presente, porque la Escritura nos da matices, nos da pinceladas que el reino de Dios ya está aquí. Es el sí y el todavía no. Es algo así, es algo que está en movimiento. Y el evangelista Lucas nos los dice perfectamente en Lucas 17:21. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y esto lo dijo hace 2000 años. Así que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios se mueve aquí. Ahora, Mateo y Marcos nos dicen en sus evangelios que Jesús inaugura su ministerio público hablando, anunciando acerca de este reino. Y no solamente acerca, sino la cercanía de este reino. Y vamos a ver Marcos 1:15. Escúchalo y míralo por favor ahí. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Desde la perspectiva de Marcos, ya el reino está aquí, se ha acercado. Ahora, Mateo, porque estamos hablando de Mateo, la misión, la gran comisión desde el evangelio de Mateo, y esto de enseñándoles que guarden todas las cosas, y parte de eso es el reino de Dios, es Mateo 4:17, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Bueno, Cristo empezó su ministerio público anunciando la cercanía del reino. La iglesia no debe ser lo diferente. La iglesia en misión tiene que anunciar que el reino ya se ha acercado en Cristo Jesús. Está cerca, está entre vosotros. Lo que está diciendo Jesús en el contexto de Mateo, en los evangelistas, está diciendo que algo totalmente nuevo está ocurriendo. Ha llegado una nueva era, un nuevo orden de vida. Ha llegado la esperanza de liberación que muchos judíos esperaban desde muchos años, desde muchos siglos. Ahora el futuro de este reino se ha hecho presente, ya está entre nosotros. Algo que debemos de considerar y muy importante para el ministerio de Jesús y para la misión de la iglesia es que este reino de Dios no es para los que se creen importantes. No es para ellos no, dice Jesús, sino que este reino de Dios se acerca, se hace presente para los marginados, para los que sufren, para los cobradores de impuestos, para los pecadores, para las viudas, para los niños. En medio de este tiempo que estamos viviendo, en medio de tantas personas que están sufriendo, en medio de un vacío de una sociedad que busca que su vida sea relevante, sea significativa, la iglesia en misión debe de estar proclamando que el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de Dios, se ha acercado. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿dónde o cómo se manifestaba este reino de Dios? El reino de Dios
se manifestaba o se manifestó especialmente en los milagros de Jesús, en los milagros de sanidad que hacía Jesús y sobre todo más visualmente en sus exorcismos. Había una creencia en la época de Jesús, de sus contemporáneos, en la época de Mateo, donde pensaban que Satanás, al tomar posesión de ciertas personas, al entrar en la vida de ellos, se comprobaba que era el señor de este mundo. Eso era la idea, una idea hoy como hoy, ¿sí? Los endemoniados, bueno, el demonio entra y está ahí ocupando ese espacio en la vida de la persona. Por lo tanto, si Jesús en el tiempo de Mateo y en el contexto de Mateo los liberaba por el dedo de Dios, el reino de Dios entonces había llegado. Ahora, fíjate bien los siguientes textos, dos versículos de dos evangelistas, ¿sí? Lucas 11, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, Cristo viene con poder, con su reino, y libera a los endemoniados, saca a los demonios, los expulsa. Entonces el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya está aquí. Mateo, en capítulo 12, versículo 28, dice lo siguiente: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese es el paralelo con Lucas. Porque Cristo viene en un ataque frontal de su reino y llega hasta poder penetrar al reino de Satanás y liberar personas. Es el reino de Dios que se ha acercado. Hoy en día, seguramente habrá endemoniados, aunque no se les note. Y cuando viene el evangelio con poder y el reino de Dios, Cristo libera, Cristo da libertad a los cautivos. Es una realidad, mis amados hermanos. La iglesia en misión debe de proclamar, debe de enseñar al pueblo y al mundo que en Cristo Jesús el reino de Dios se ha acercado. Es lo que tenemos que enseñar. Es parte de este discipulado, es parte de la gran comisión. Marcos habla 18 veces del reino de Dios, pero Mateo habla 51 veces del reino de Dios, o sea, bastante. Y siempre, casi siempre va acompañada el reino de los cielos. Y hay un porqué de que usa estas palabras, y no lo voy a decir. Pero el tema dominante en el Evangelio de Mateo, en esta gran comisión que estamos viendo y estamos conectando todo el Evangelio de Mateo con la gran comisión para no tener la gran comisión solamente como un tema bonito ahí hasta el final y que nada tiene que ver con el Evangelio, tiene mucho que ver con el Evangelio, es el clímax del Evangelio. El tema dominante en este Evangelio es la proclamación del reino de Dios y lo hace en Mateo usando parábolas. Yo creo que más adelante posiblemente estaremos viendo algunas parábolas que hablen del reino. Son bastantes parábolas que hablan del reino. Otros textos de Mateo donde resume Mateo el ministerio de Jesús. Resume, esto fue lo que Cristo hizo. Y está en Mateo 4, versículo 23, el primero. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo está resumiendo lo que Cristo está haciendo. La iglesia en misión, la iglesia que quiere hacer la gran comisión, la iglesia que toma la gran comisión desde todo el contexto de Mateo, del evangelio de Mateo, no tiene que hacer más que esto. Esto es lo que tiene que hacer, no menos. Debe de enseñar, debe de predicar el evangelio del reino. Debe de ser un medio para sanar toda enfermedad. Eso debe de ser la iglesia. Toda dolencia en el pueblo, toda dolencia del pueblo. La iglesia es la luz, la iglesia es la sal. Eso es lo que somos como iglesia. Y si olvidamos la gran comisión y nuestros desafíos que tenemos en este mundo, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay falta de esperanza, donde hay un vacío, y estamos aparte nosotros afanados con tantas cosas de qué comer, qué vestir, qué va a ser de mí, de mi vida, y nos estamos afanando en este mundo, no hemos comprendido las palabras de Jesús que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, las buenas nuevas del evangelio del reino parece referirse a Jesús mismo. O sea, para Mateo, encontrar el reino es encontrar a Jesucristo. Hablar del reino y proclamar el evangelio del reino es proclamar a Cristo. Es cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo Jesús y el reino ha llegado. El reino se ha instalado. En Jesús, el reino de Dios se acerca a la humanidad. Y esta frase es muy singular, porque cuando el reino de Dios se acerca a la humanidad, es el carácter universal y misionero en la vida, obra, ministerio, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Mis hermanos, debemos de hablar, de predicar el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Eso es nuestro trabajo, nuestra chamba. Ahora vamos al siguiente punto, porque el siguiente punto va de la mano: la justicia o la rectitud. Cuando hablamos de justicia, y esta palabra tiene sus matices, por un lado puede referirse a la justificación. La justificación es el acto misericordioso de Dios al declararnos justos, cambiando así nuestro estado y haciéndonos aceptables a Él. Ese es el término teológico, vamos a decirlo. Pero también puede referirse a la rectitud. Es un concepto, religioso o espiritual, un atributo de Dios o una cualidad espiritual que uno recibe de Dios y que anhela uno. Y estos dos matices no deben de estar separados, se complementan el uno y el otro. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 5:6, en la cuarta bienaventuranza, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por un lado, puede referirse a los que tienen hambre y sed de una rectitud espiritual, santidad en su vida. Tú y yo, como creyentes temerosos de Dios, realmente debemos de tener hambre y sed de justicia, de esta rectitud que debe de
debe de caracterizarnos y debe de estar de una manera interior en nuestra vida, no solamente de manera ficticia en nuestra cara, en nuestra forma de vestir o en nuestra forma de hablar, no, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Pero también puede referirse a quienes anhelan ver la justicia, que se haga justicia a los oprimidos. En esta semana hemos visto un problema tremendo en nuestro México, un problema tremendo de tantos inmigrantes que pasan por este país y que realmente son explotados, abusados y miles de ellos están pasando, golpeados. Y realmente si no sentimos una hambre de justicia por ellos, que el pueblo mexicano sea justo con ellos, y cuando tú tengas un acercamiento con algún inmigrante, tu actitud pueda ser de, wow, estos van por ahí sufriendo, vienen seguramente por muchas cosas, y entiendo perfectamente que hay muchos factores aquí. Solamente estoy diciendo que mínimo el creyente debe de experimentar un hambre de justicia para estas personas y para los más oprimidos. También en Mateo 5:10, cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, ahí está el reino de los cielos. Reino y justicia van de la mano. Es una justicia, puede estar sufriendo por causa de una piedad religiosa, por una rectitud, por una vida de santidad. Mis hermanos, en otros países están matando a los creyentes. En África, en otros países donde el evangelio no ha llegado, hermanos de nosotros, hermanos en la fe, exponen su vida y son muertos. Los pastores y su familia. Y realmente decimos, wow, queremos justicia, queremos esa rectitud y luchamos para que esas personas puedan vivir de una manera que puedan proclamar el evangelio y que sus vidas puedan ser tratados de una manera justa. Están los dos matices ahí. Y llegamos a Mateo 6:33. Hay más textos, pero solamente voy a usar estos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Está en el contexto, ya lo leímos desde el principio. Hay un afán en este tiempo, en el tiempo de Mateo, como en nosotros, y que nos pueden desviar de nuestro llamado, de nuestra comisión, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por un lado, comunica la idea espiritual. Y creo que normalmente casi todos, la mayoría se enfoca por este matiz, donde hay una recompensa sobre lo material y que si ponemos en orden nuestras prioridades, es decir, si nos preocupamos más por el reino de Dios y su justicia y su rectitud, que por estos asuntos de este mundo, entonces Dios nos bendecirá también en términos materiales. Creo que esta es la posición de muchos creyentes. Por otro lado, también está la petición de Jesús, donde no nos preocupemos por nuestros propios deseos e intereses, por lo de nosotros, sino que busquemos la justicia a favor de aquellas personas, los pobres, los niños, los que son expulsados, los marginados, que nos preocupemos por ellos porque son víctimas de circunstancias y víctimas de la sociedad, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora, eso casi no ponemos ese matiz, pero este texto también da esa forma de matizar. Porque implica justicia, implica santidad, implica piedad, implica perfección, implica todas estas dimensiones. Una advertencia sobre la justicia. Jesús llama a sus discípulos a la práctica de la justicia
que es una fe en acción, que es una devoción a Dios, pero nos da una advertencia. Guardaos, en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos invita, nos llama a seguirle con una obediencia diferente, un orden distinto, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús nos invita. Jesús no solamente, si recuerdas aquella escena del joven rico, Jesús no solamente le pide al rico que dejara sus posesiones, sino también le pide que lo siga. El reino de Dios y su justicia no solamente es dejar de hacer cosas, sino de seguir a Cristo Jesús, de vivir como Él, de buscar el reino de Dios como Él. Vamos a las conclusiones, mis hermanos. Primera conclusión. El evangelio del reino de Dios es a la vez, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, un regalo y un desafío. Es un regalo de Dios, el reino de Dios, pero también nos desafía. También el reino de Dios es un don, pero también es una promesa. El reino de Dios es presente, ya se ha acercado, pero también es futuro. El reino de Dios es celebración, que debemos de celebrar, pero también es anticipación. La segunda petición del Padre Nuestro, si lo recuerdas, es: venga tu reino. Así que esa frase de Señor, venga tu reino, se convierte para la iglesia en misión, para la iglesia evangélica de los peregrinos, en un desafío. Queremos que venga tu reino, queremos. Jesús, mis hermanos, inauguró el reino, pero no lo condujo a su consumación. Tú y yo, como creyentes, somos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra y a dar señales de este reino de Dios. Cuando oramos, venga tu reino, también debemos de comprometernos aquí, ahora, a tener anticipos de este reino de Dios. Y un anticipo de este reino de Dios es la justicia, la rectitud, la santidad, que es un desafío para todo el creyente. Cuando el reino de Dios ya está aquí, porque ya está aquí, ya ha llegado, entonces el evangelio del reino de Dios es el desafío a seguir, es la promesa, es una celebración, pero también una anticipación. Mis hermanos, proclamemos el evangelio del reino de Dios. Segunda conclusión. Justicia tiene que ver con Dios y tiene que ver con el prójimo. Un acto de conducta apropiada delante de nuestro Padre Celestial es hacer su voluntad. Y su voluntad se expresa en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, y lo leo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mis hermanos, la justicia de Dios tiene que ver con nuestra vivencia experimental, relacional con nuestro prójimo. Por un lado está lo vertical, una justicia que proviene de Dios, que estamos siendo justos delante de Dios, que Dios nos justifica. Pero otro lado es de manera horizontal, es con nuestro prójimo. Esto es
anticipar el reino de Dios, vivir vidas justas, piadosas, apartadas para el Señor, es acercar el reino de Dios a nuestros contemporáneos. Mis hermanos, Dios nos ayude en enseñar todas estas cosas a aquellos creyentes, enseñar esto al mundo y poder desafiar a cualquier persona a acercarse, a vivir, a entrar en este precioso tiempo del reino de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Nos pides en la gran comisión que enseñemos todas las cosas, tu voluntad, que enseñemos que una persona transformada por ti debe de dar frutos, que enseñemos que una persona que es alcanzada por ti, que te sigue, debe de buscar el reino de Dios y debe de vivir vidas justas, Señor. Ayúdanos a hacer esto. Ayúdanos a cumplir esta gran comisión. No solamente que sea un lema para la iglesia, que sea un lema para el creyente, sino que sea nuestro diario vivir contigo y en este mundo con nuestro prójimo. La gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús, eres el sacrificio que redimió a la humanidad. Viniste al mundo a salvarnos por amor en la cruz. Jesús, tú eres el camino, eres la vida y la verdad. Nadie puede ir al Padre sino por medio de ti. Cristo, te